La partida. Parte final. No voy con estas, dijo Nelson. ¿Y tú no vas a mirar las tuyas, Vejestorio? Víctor no contestó a eso. Nelson desechó sus cartas. Así que el juez cogió las del anfitrión y volvió a mezclar. Ahora le tocaba hablar a Víctor en primera posición. El juez repartió de nuevo. Víctor, sin mirar sus naipes, dijo: 10.000, o lo que es lo mismo, tu dedo meñique. Nelson tragó saliva, tenía que mirar sus cartas en ese momento. Si eran malas las desecharía y volverían a comenzar, pero si decidía jugarlas tendría que cortarse el meñique. Fue uno de los instantes más surrealistas de su vida en una mesa de póker. Las miró mientras contenía el aire de sus pulmones. 4 de picas, 9 de rombos. Las desechó. El juez hizo lo propio de nuevo. Esta vez sería Nelson el primero en hablar. As de trébol, as de corazones. Esta era su oportunidad, era la jugada que todo jugador desea. Las posibilidades de ganar una mano con estas dos cartas eran de un 85% en una mesa con 2 jugadores. Este porcentaje bajaba a más jugadores en ella naturalmente. Este era el momento para arriesgar y perder su meñique en el intento. Voy, dijo Nelson, aunque su tono de voz sonó distinto a otras veces. Sabía que tendría que cortarse el dedo para continuar. Víctor ni siquiera miró sus cartas y puso 10.000 en medio de la mesa. Cogió el cuchillo superafilado que reposaba en ella y se lo acercó al otro hombre. A la vez que dijo: tienes que pagar, amigo mío, pero tranquilo, no soy un salvaje. El doctor te inyectará un medicamento en el dedo para que no te cause dolor. No disfruto viendo sufrir a nadie, ni siquiera a un pobre desgraciado como tú. En el mismo tono refinado que acostumbraba a hablar. Fue un alivio para él, el hecho de perder un dedo era duro, pero se hacía más fácil si no sentía dolor. Pensó. El doctor sacó de uno de sus bolsillos una jeringuilla y una cápsula de algún medicamento que Nelson desconocía, y se lo inyectó en el espacio de la unión de los dedos meñique y anular. Debía de ser un medicamento muy potente, porque instantáneamente se le quedaron esos 2 dedos dormidos. Ahora tocaba echarle valor al asunto y cortarse el mismo el meñique. Puso la mano en la mesa con todos los dedos juntos, menos el sacrificado, que lo dejó un poco más separado. Acto seguido cogió el cuchillo y colocó la hoja justo arriba del dedo. Solo tendría que hacer fuerza para cortarlo. Dudó durante unos largos y angustiosos segundos y al final lo hizo. El meñique quedó seccionado. Acto seguido cogió el dedo de forma chulesca y lo soltó junto al dinero que había depositado el otro hombre. El doctor le improvisó un vendaje en el mismo, para que no se desangrase. En la parte de la mesa donde se lo había seccionado evidenciaba un pequeño charco de sangre. El juez repartió el flap. 2 de picas, as de rombos, 4 de picas. Tenía un trío de ases por el momento, esta jugada no se le podía escapar, pero para seguir apostando tendría que seguir cortándose dedos, pensó. Pero ¿qué más opciones tenía? No podía retirarse, si lo hacía habría sido todo en vano, y además el Diony le daría caza. Le echó valor y dijo: voy de nuevo. En ese mismo instante Víctor le interrumpió. Recuerda, nuevas reglas. Ahora hablo yo en primer lugar y acto seguido, y por primera vez miró sus cartas durante unos segundos. 20.000. Espetó al mismo tiempo que puso el dinero junto al otro, y junto al meñique seccionado. ¡Hijo de perra!, gritó Nelson sabiendo que tendría que entregarle 2 dedos en esta ocasión. Si quieres retirarte, puedes hacerlo, le informó Víctor. No podía retirarse, tenía que seguir, su vida dependía de ello. Así que fue a por el anular, aún lo tenía dormido y no sentiría el corte. Víctor en ese momento lo detuvo. ¿Qué haces? Son 20.000. Le recordó. Ya lo he visto, Vejestorio, por eso voy a entregarte 2 de mis dedos, el anular y este otro, y levantó el dedo corazón dejando ver una peineta. Pero ya hay uno en la mesa, ya no quiero más dedos, por 20.000 quiero una de tus manos. Al oír esto último le recorrió un escalofrío por todo su cuerpo, en ese momento se dio cuenta dónde se había metido. Ese ricachón psicópata le había manipulado a su antojo, y ahora ya sus dedos no le interesaban, le iría despedazando poco a poco a medida que continuara la partida. ¿De qué le servía ganarla si no podría salir de allí? Podría morir desangrado. Le pasó toda su vida por la mente en ese mismo instante de locura. No se explicaba cómo había llegado a parar a esta situación. Estaba atrapado en una decisión imposible, perder una de sus manos. Un dedo era una cosa, pero entregarle su mano era algo en lo que no podía ceder. Así que se levantó bruscamente de la mesa mientras decía: no pienso cortarme la mano, puto psicópata. Hasta aquí hemos llegado, me retiro, quédate con mi meñique y métetelo por donde te quepa, ya sabes. Insinuando en sus palabras que se lo metiera en su ano. Te advertí de las reglas, ¿verdad? Si apuestas debes pagar, y has apostado, así que... Bernardo, que había estado en silencio y acomodado en el butacón durante todo el tiempo, se incorporó y agarró a Nelson, obligándolo a sentarse. El doctor se dirigió hacia él para inyectarle la droga y así no sintiese dolor. Víctor le detuvo.
No, doctor, ha incumplido las normas de esta partida, y como castigo le privaremos de esa cortesía. Bernardo le agarró la mano derecha y se la puso contra el tapete. Era un hombre muy fuerte, así que a Nelson le fue imposible evitarlo. Víctor sacó de debajo de la mesa de póker un hacha de cocina. Y se dirigió hacia él. De un golpe seco separó su mano derecha de su brazo. La sangre comenzó a brotar de forma incontrolada. Los alaridos de Nelson se pudieron oír desde la mismísima reja de la finca. El médico ahora sí le inyectó el calmante y le cortó la hemorragia. Se tomaron un descanso mientras le curaba y recuperaba. El juez mantenía una sonrisa perpetua ante todo lo que estaba sucediendo en esa sala. Nelson estaba extenuado. Había perdido su mano, el dedo ya no tenía importancia. Al menos le había cortado la misma en la que seccionó el meñique. Psicópata desgraciado. Me has cortado la mano, hijo de perra. Gritó Nelson mientras sollozaba. No es necesario ese vocabulario tan soez. Tienes que ser más educado, amigo Nelson, estás entre caballeros. Dijo Víctor en su particular tono estirado y pedante. Continuemos, ¿no les parece, señores? Bernardo se acomodó de nuevo en el butacón. El juez repartió el turn. As de picas. Aún estando en estado de shock por lo sucedido, no pudo evitar la reacción al ver ese as de picas que completaba el póker. Del estado de conmoción, cabreo y horror por lo que estaba experimentando, se le obsequió durante un segundo con una sensación de paz que le embargó completamente. Aunque ahora le iba a costar otro miembro, quizás el brazo o una pierna. Sintió el terror más absoluto en cuanto se dio cuenta de ello. ¿Pero merecía la pena vivir tullido para el resto de su vida? Se preguntó mientras pensaba en todas las opciones. Podría retirarse, ahora hablaba el primero. Pero si lo hacía no conseguiría nada, y ya había perdido su mano derecha. Habría sido en vano, y tenía un póker, por el amor de Dios. Tenía los 75.000 en el bolsillo. Víctor no podría superar ese póker de ases. De acuerdo, hijo de perra, ¿cuánto por el brazo? Dijo Nelson en un alarde de valentía y estupidez. 30.000, te doy por él. Contestó Víctor. No me queda más remedio que ir. Y acto seguido puso su brazo encima de la mesa mientras miraba al doctor, indicándole con su mirada la inyección. Este hizo lo propio, y le aplicó la droga en el bíceps. Bernardo se incorporó del butacón. Sería el encargado de seccionarle el brazo con el hacha de cocina. Unos instantes más tarde ya tenía la extremidad dormida, así que, el hombre de 1,90 con su particular rostro serio, cortó de un golpe el brazo derecho de Nelson. En el centro de la mesa de juego una escena apocalíptica. Trozos del cuerpo del hombre mezclado con billetes. La sangre teñía de rojo parte de ellos. Había decidido cambiar sus miembros por esos papeles de colores. Nunca imaginó que llegaría a tomar una decisión como esa. Pero allí estaba y aún no había terminado, quedaría una apuesta más. Aunque ahora lo tenía todo a su favor, llevaba un póker de ases. La única jugada que la superaba era una escalera de color. ¿Qué posibilidad habría de que Víctor consiguiera esa jugada? Mínimas, casi ninguna. Ahora ya no podía parar. Tenía algo más a su favor, ahora no tendría que adelantar el pago. Ahora saldría la quinta carta, el river, y se apostaría a continuación. Le tocaba a Víctor empezar a hablar. Si Nelson ganaba, se llevaba todo el dinero. Así que no perdería más miembros. Una vez que el doctor hizo lo propio y auxilió las heridas del pobre desgraciado, el juez se dispuso a tirar la última carta. 6 de rombos. La suerte ya estaba echada. Víctor no había vuelto a mirar sus cartas desde la última vez que lo hizo. Siguió sin hacerlo. Eso puso nervioso a Nelson. Se le veía con una seguridad y tranquilidad que daba miedo. De todas maneras estaba disfrutando y era millonario, le daba igual perder esa cantidad de dinero apostado. Voy con todo mi resto. Dijo Víctor poniendo el dinero restante, unos 15.000 que quedaban, y añadió, además subo otros 50.000. A continuación, sacó un maletín con 50.000 euros que depositó en el centro de esa mesa apocalíptica, con una espeluznante mezcla de dinero, cartas y miembros humanos. Nelson se quedó totalmente perplejo. Observó los naipes en la mesa y lo repasó en su mente. 2 de picas, as de rombos, 4 de picas, as de picas, 6 de rombos. La única manera de que ganara era tener en sus dos cartas, un 3 y un 5 de picas. Una posibilidad casi imposible, aunque con su suerte de los últimos tiempos todo era posible. No pudo evitar pensar en esa posibilidad. Aún así seguiría adelante. No tenía otra opción y mucho menos después de perder el brazo. Por 65.000 euros, ¿voy a tener que pedirte tu cabeza? Le informó Víctor en un tono serio. Nelson se dio cuenta de dos cosas en ese momento. Una, que hablaba en serio, de eso estaba seguro, y la otra que posiblemente intentaba que abandonara para sí, se tuviera que marchar sin nada y sin extremidad. A Víctor le habría salido gratis su diversión de locura. Ese hijo de mala madre sabía manipular a la gente. Era un buen jugador ese puto viejo, pensó. Pasará lo que pasase, le había enseñado una gran lección esa tarde-noche en ese maldito pueblo. Nelson dijo: voy con mi cabeza.
La había apostado a cambio de 120.000 euros aproximadamente. Ese era el bote que había en juego. Bueno, y sus miembros seccionados que recuperaría, aunque no podría conservarlos, ¿o sí? Si se daba prisa y los conservaba en hielo, igual había posibilidad de salvarlos. Divagaba, seguidamente el efecto de la anestesia le provocaba esos delirios. Llegó el momento, amigo mío, exclamó Víctor en ese punto. O todo o nada. Nelson dejó ver sus cartas, 2 ases. Póker, hijo de puta. Víctor puso en su rostro una expresión de sorpresa y contrariedad. Al mismo tiempo se echó para atrás en la silla donde estaba. Enhorabuena, le felicitó. Ha sido valiente y ha jugado bien y con bastante maestría, añadiría. Pero... En ese mismo instante el terror le invadió por completo, ese pero. Le dio la certeza absoluta. Ese viejo del demonio tenía la escalera de color. Efectivamente, un segundo más tarde dejó ver sus cartas, 3 de picas, 5 de picas. Sus ojos se salieron de las órbitas al comprobar que todas sus ilusiones acababan de esfumarse, y en solo un instante escuchó y fue lo último que escucharía en su maltrecha vida. Ahora debes pagarme. Y un golpe seco con el hacha de cocina le decapitó en ese mismo instante. Bernardo, que continuaba teniendo en sus manos el hacha de cocina, fue el encargado de ello. La cabeza decapitada de Nelson yacía encima de esa mesa de póker. Un final terrible aunque previsible. Si jugabas con tu vida lo más probable era perderla. Llevaba mucho tiempo en caída libre y terminaba aquí y ahora y de la peor manera que hubiera imaginado. La puerta retumbó. Alguien al otro lado estaba llamando. Bernardo fue a abrir. Unos segundos después anunció a Víctor y los demás hombres de la visita. Señor Rivas. Es el señor Dionisio y su sobrino Boris. Dile que pasen, por favor. Pidió Víctor. El Diony entró a la habitación, Boris le seguía. Llegaron hasta la altura de la mesa donde continuaban sentados los demás hombres. Aquí tienes, Dionisio. Dijo Víctor mientras le entregaba el maletín con 50.000 euros en su interior. Recuerda, Dionisio, para la próxima vez tiene que ser un caucásico europeo, español, italiano, francés, me da igual pero caucásico, ¿me has entendido? Finalizó. Desde luego, don Víctor. Dijo el Diony. Te dije que acabarías mal. Esto último lo espetó mirando directamente a la cabeza decapitada de Nelson. Acto seguido se marchó. Y esto es tuyo, Boris. Y le entregó 5.000 euros al muchacho delgaducho. Gracias, tío Víctor. Agradeció Boris marchándose a continuación. Se levantó de la mesa y cogió la cabeza decapitada. La observó durante unos instantes y se dirigió con ella hacia el mueble librería. El juez y el doctor le acompañaron. Con esta pieza, estoy a punto de completar la colección. Solo me queda una más. Mientras lo decía y sostenía la misma por los cabellos de Nelson, pulsó un botón en esa librería, y en esta se abrió un espacio que se escondía detrás. Mediante unos raíles ocultos, el mueble se movió de forma lateral, dejando ver unas repisas, y en cada hueco de ellas un recipiente con un líquido dentro. Eran transparentes, así que se podía ver perfectamente las cabezas de algunas personas metidas y conservadas en ese líquido. Había unas 20 o 21. Eran cabezas de todas las culturas y etnias. Cada recipiente tenía un letrero. En uno de ellos, que permanecía hasta el momento vacío, ponía: hispano. Maravillosa colección, Víctor, dijo el juez mientras la observaba. ¿Verdad, doctor? Fantástica. Ah, juez. Llamó su atención. Eso me recuerda un regalo que tengo para ti. Bernardo. Este acudió a la llamada del jefe. ¿Ha traído Dionisio eso que le pedí para el juez? Sí, señor Rivas, le dije que lo metiera en el maletero del señor juez. Estupendo, gracias. Acto seguido los 3 hombres salieron al aparcamiento de la parte trasera. Allí estaban los coches de todos ellos. Se pararon justo delante del maletero del Mercedes propiedad del juez. Cuando lo abrieron, Víctor dijo: espero que te guste esta muñeca, amigo mío. Una niña de unos 13 años de edad yacía allí tirada inconsciente y atada. Eres el mejor, Víctor. Muchas gracias. De nada, hombre, venga, tomemos algo y cenemos. Después de estas últimas palabras entraron al caserón y cerraron la puerta tras de ellos. Esta es una historia salida de la mente enferma de Julio Moll.